Bueno, chiquillos, vamos a recordar un poquito de el contrato y término de contrato. En el contrato nosotros tenemos distintas secciones para un contrato. Vamos a comenzar con la primera sección, que es la información de la empresa. La información de la empresa es información que tiene que aparecer en el contrato. ¿Qué información tiene que ser, profe? Muy sencillo. Nombre de la empresa, RUT de la empresa y dirección de la empresa. La empresa no es una persona per se, por lo tanto, también requiere de su representante, de quien también vamos a tener su nombre, su RUT y su dirección. Normalmente, la empresa y el representante se direccionan en el mismo lugar que es la empresa física. Información del trabajador. Información del trabajador tal como nombre, RUT, dirección, pero además también su nacionalidad. Con esas 4 informaciones del trabajador y las 3 de la empresa y el representante tenemos listo y definido a la empresa y al trabajador. Luego tenemos la duración del contrato, es decir, qué tanto va a durar el contrato, si es de tipo contrato a plazo fijo o contrato indefinido. Si es a plazo fijo, significa que tiene una fecha de término. Si es de tipo indefinido, significa que no tiene una fecha de término y se le avisará con un mes de anticipación al trabajador el término de su contrato. Las fechas en un contrato son 2 o 3, dependiendo del tipo de contrato. Si es un contrato de plazo indefinido, es decir, que no termina aparentemente hasta que haya un cese de funciones desde el trabajador o que la empresa le solicite un cese de funciones, en ese caso tenemos dos. La primera fecha es la fecha en la que se firma el contrato y la segunda fecha es la fecha en la que el trabajador comienza sus funciones en la empresa. Esas son las dos fechas que aparecen si es un contrato de plazo indefinido. Mientras que si es un contrato a plazo fijo, es decir, hasta una fecha de término, aparecen tres. Una, la fecha en la que se firma. Dos, la fecha en la que ingresa el trabajador. Y tres, la fecha en la que el trabajador termina sus funciones. ¿De acuerdo? Siempre son mínimo 2 fechas, máximo 3 fechas. Lugar de trabajo. Siempre se debe definir el lugar en el cual va a estar acotado el trabajo del trabajador. Normalmente está acotado a la dirección de la empresa. Funciones del trabajador. ¿Qué es lo que va a realizar el trabajador? Que también debe estar acotado al mismo lugar de trabajo. Profesora, ¿me pueden solicitar cambiar las funciones en día de lluvia o por solicitud del empleador? Sí, puede estar redactado en el contrato, siempre y cuando se mantenga en el mismo lugar de trabajo. Si a usted lo acotan a propiedad de la empresa más que al lugar del trabajo, estamos en un error. A usted siempre deben acotarlo al lugar de trabajo en donde usted está en el terreno de la empresa. Por ejemplo, si usted trabaja en el predio del colegio, usted estará acotado al predio del colegio, no a la empresa de la Fundación Luxix, porque la empresa Fundación Luxix puede tener otros terrenos en otros sectores a los que usted no está acotado. El contrato lo define solamente para su lugar de trabajo. No lo puede movilizar fuera de su lugar de trabajo. Remuneración, fecha y forma de pago. La remuneración dependerá de la cantidad de horas trabajadas. Sin embargo, en Chile, para 44 horas, que es nuestro máximo tiempo laboral, la remuneración son 500.000 pesos, la remuneración mínima. Por encima de eso puede haber, sí, a usted le pueden pagar 900.000 pesos por 44 horas semanales. Ahora, recordemos que la máxima cantidad de horas semanales son 44, la máxima cantidad de horas diarias son 10 horas de trabajo, la mínima cantidad de hora de colación es media hora y la máxima 1 hora para lo estandarizado. Y además, usted no puede trabajar más de 6 días continuos, exceptuando que usted, si usted trabaja también los domingos, puede trabajar domingo por medio, teniendo un domingo por medio libre. Fecha y forma de pago, eso dependerá. Sin embargo, a usted le pueden pagar los últimos días del mes hasta el 5 del mes siguiente. Eso lo definirá la empresa y la forma de pago puede ser en forma física o en forma de transferencia. Eso dependerá de las definiciones que usted tenga con la empresa. Jornada de trabajo. Recordemos, toda jornada de trabajo requiere que a usted le definan cuándo entra, cuándo sale a almorzar,
cuándo vuelve del almuerzo y cuándo sale de su jornada final del día. Es decir, por ejemplo, yo entro a las 8 de la mañana, salgo a la 1 de la tarde, luego vuelvo a entrar a las 2 de la tarde y luego salgo a las 6 de la tarde, teniendo en total 8, 9, 10, 11, 12, 1, 3, 4, 5, 6. Teniendo en total 8 horas diarias de trabajo. Supongamos que trabajo de lunes a viernes, 5 por 8 son 40 y los sábados trabajo 4 horas, es decir, de las 8 a las 12. Por lo tanto, esa sería una jornada de 44 horas. Si trabajo de lunes a viernes, de 8 a 1 de la tarde y de 2 a 6 de la tarde, más el sábado de 8 a las 12 de la tarde, de las 8 de la mañana a las 12 de la tarde, tendría entonces ahí 44 horas. Esa es una definición de una jornada de trabajo. Siempre recuerden respetar los días en que se va a cumplir ese horario y cuál es el horario, identificando el espacio que ustedes van a dejar de almuerzo. Por eso yo hago el corte de 8 a 1 y de 2 a 6. Término de un contrato. Bueno, acabamos de ver cómo tengo que definir un contrato. Ahora, ¿cuándo termino yo un contrato? Existen 3 artículos por los que yo puedo definir que se ha terminado un contrato. El artículo 159. Nosotros vamos a decir en forma sencilla que es el artículo en que ambas partes finalizan un contrato de forma en que ambos están o de acuerdo o están conformes con la finalización del contrato. ¿Cómo va a ser esto? Cuando termina el plazo convenido o cuando termina de forma natural el contrato. ¿Qué se vendría siendo, por ejemplo, profesora? Cuando yo completo la labor por la que me contrataron, cuando yo completo el tiempo por el cual me contrataron. Supongamos que me contrataron para cosechar naranjas durante, no sé, durante abril. Durante abril me contrataron para cosechar naranjas. Ok. En abril cosecho las naranjas, o no sé, en enero, febrero, en el mes que sea, voy a cosechar y por lo tanto me contrataron por ese mes. Al término de ese mes, mi contrato finaliza de forma natural. Profesora, me contrataron para realizar una instalación de una huerta orgánica en tal predio. Ok, usted comienza a realizar la huerta y la termina de instalar y usted terminó la instalación, completó su función, artículo 159, su contrato finalizó. Profesora, la persona falleció que tenía contrato. Qué pena, qué triste, pero terminó por el artículo 159 porque es algo de forma natural. La persona falleció fuera de la empresa, sin dependencia de la empresa, por lo tanto, se ha acabado el contrato entre ambas partes. ¿Qué otra condición? Profesora, yo me quiero retirar, quiero renunciar. Artículo 159. Profesora, quiero conversar con mi empleador y decirle que quiero terminar en tal fecha y vamos a acordar entonces el término de mi contrato y quedamos con un finiquito ambos que estemos de acuerdo y entonces un término de contrato de mutuo acuerdo. Ambas partes conversaron, el empleador y el trabajador, y se terminó el contrato. Artículo 159. Cada vez que usted termine el contrato con la empresa de buena manera es el artículo 159. A usted la empresa no lo corta, sino que sencillamente su contrato finaliza por decisión de usted o por condición que usted que no tenga ningún daño hacia la empresa, ningún perjurio. Mientras tanto que el artículo 160 es cada vez que hay un perjurio o una mala actitud desde usted como trabajador hacia la empresa. Por ejemplo, robos, acosos, daños al inmobiliario, daños a la propiedad de la empresa, acciones indebidas, faltas a la probidad, como por ejemplo, ¿qué significa falta a la propiedad, profesora? Que es falto a su deber moral y a sus características como individuo de esta sociedad. Entonces, por ejemplo, robos, abusos de cualquier tipo, violencia, todo ese tipo de daño que usted pueda generar a la empresa, sea a la imagen de la empresa, a los trabajadores de la empresa o a la propiedad de la empresa, todo ese tipo, usted va a tener un término de contrato por el artículo 160. Profesora, si yo voy, pero no hago mi función en el trabajo, ¿es también artículo 160? Por supuesto, porque usted no está cumpliendo con su deber comprometido en el contrato. Si usted incumple el contrato, está también en el artículo 160. Si usted no completó su función, artículo 160.
Si usted hizo algo mal que le afectó a la empresa, artículo 160. Entonces, artículo 160 es cuando yo cometo un error o cometo una falta contra mi empresa, contra mí, contra mi compañero de trabajo o contra el contrato. ¿De acuerdo? Y por último, el artículo 161, que este artículo es que la empresa se lava las manos y dice, necesidades de la empresa, lo tengo que despedir, amigo. ¿Qué condiciones para el artículo 161? Cuando la empresa tiene que reducir personal, utiliza el artículo 161. Normalmente los utilizan cuando están teniendo pérdidas constantes o cuando algo a la empresa eh, considera que no va en vías de la dirección que la empresa espera. Entonces, por ejemplo, si usted sus ideales y la forma en la que trabaja la empresa no le gusta, la empresa va a decir, mire, ¿sabe qué? Por necesidades de la empresa, porque nosotros queremos ir hacia la derecha, pero usted está yendo hacia la izquierda. Entonces, por necesidades de la empresa, yo lo voy a finalizar contrato. Ese es artículo 161, ¿de acuerdo? Por asuntos de la empresa, su contrato finaliza. Recordemos entonces, 159 nos vamos equitativamente, las dos partes estamos de acuerdo, no pasó nada grave para ninguno de los dos y nos finalizamos el contrato en buenas, comillas. En el artículo 159 también está cuando ocurre un daño a la empresa no dependiente de nadie, es decir, cuando hay un daño, por ejemplo, no sé, una inundación que destruyó una empresa, un incendio que destruyó una empresa, un terremoto que destruyó una empresa. En esos casos, como la empresa no puede seguir funcionando, artículo 159, los trabajadores, el contrato finaliza. Artículo 160 es cuando usted hace algo mal, cuando usted se comporta indebidamente. Artículo 161, cuando la empresa desea finalizar contrato con usted, aunque usted no haya hecho nada realmente malo o equivocado hacia la empresa. ¿De acuerdo? Esos son los tres artículos. El 159 se termina en forma natural porque o la empresa no dejó de funcionar o a usted se le terminó el contrato de forma natural. Artículo 160, hay errores suyos que afectan a la empresa, por lo tanto a usted se le despide. Artículo 161, no hay error de ninguna parte, pero los caminos son diferentes y la empresa decide finalizarle el contrato por decisión de la empresa. ¿De acuerdo? Eso sería todo, chiquillos. Ahora completar la guía. Pórtense bien.